telespectadores de TV8. Aquí estamos en nuestro bloque Verdadera Justicia. Una vez más, junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz nuevamente de poder estar aquí con ustedes, de darle las gracias al Canal 8 y a ustedes también por permitirnos invadir un poquitito su casa para entregarles un poco de esa información que no siempre sale en televisión abierta. Sí, mira, antes de entrar en materia, en la temática que vamos a tratar hoy día, en varios temas, yo no quiero dejar pasar algo que me pasó en la semana y que me motivó, me entristeció mucho y me llenó de rabia por la tremenda injusticia. En la calle Agustina con San Martín habían un día de mucho frío, a comienzo de esta semana, creo que fue el día martes. Encontré a una abuelita, debe haber tenido 100 años, y un abuelito debe haber tenido unos 90, 85, no sé, con el frío en la calle, que realmente es inaceptable. Es inaceptable lo que pasa con nuestros ancianos y la lucha del no más AFP. Parece que se está acabando, se está perdiendo peso, está muriendo, y eso no podemos permitir que eso se apague. Tenemos que seguir con esa lucha. Entonces, ¿no? Estaban pidiendo dinero en la calle. Sí, pues, ¿qué alternativa tienen? Pues imagínate, para comer. Claro. Yo te juro que me puse a llorar cuando los vi. Mira, aquí tenemos un video que está viral en las redes, que a lo mejor muchos de ustedes lo han visto, que habla de lo mismo que estoy comentando. Ah, sí. Años y todavía está trabajando. Mire su espalda como la tiene. No, siento que estoy enferma. ¿Sí? ¿Y su hijo? ¿No los ve? No. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo un hombre y 3 mujeres, pero todos trabajan. ¿Y usted vive por acá? Vive en el departamento. ¿Sí? Sí. No podemos dejarlos en el olvido, no podemos olvidar esa realidad que ellos viven. Realmente es muy terrible lo que pasa con los abuelitos. Y ojo, hay que recordar que en las últimas semanas también se supo de una pareja de ancianos que él la mató a ella y él se suicidó posteriormente, y luego de otra pareja de ancianos que fallecieron por bajas temperaturas y por hambre, por hipotermia y hambre. Y yo tengo el último, que es un abuelo de 87 años que murió abandonado por hambre y sin dinero. Dice, no tenía dinero para comer ni para pagar sus gastos mínimos, y su cuerpo fue encontrado 10 días después de haber fallecido por una vecina que por el mal olor llamó a carabineros. Y esto en la población Pacífico de Arica. Entonces, no es nuevo, está siendo común. Lo terrible es que no podemos acostumbrarnos y aceptar que esto pase con nuestros abuelos. Personas que dieron una vida entera pagando las imposiciones para poder tener una pensión digna, y las pensiones hoy son de miseria, pero de miseria que la gente no tiene para comer, no hablemos de remedio. Y cuando se hablan de cifras macroeconómicas, se habla del éxito económico del país, nosotros nos llenamos de ira, porque ¿de qué éxito me hablan? Del éxito de unos poquísimos. Esa es la realidad. Ellos son los que levantan esa cifra, porque ellos ganan cada día más, pero nuestros abuelitos siguen en la indigencia. El 1% más rico de este país, siempre. Entonces, la realidad es esa. El 80% de los chilenos, el 80%
vive con limitaciones. Esa es la realidad, son cifras reales. El 1% más rico, bueno, esos son los que tienen todo, digamos. Pero el 80%, o sea, la inmensa mayoría del país vive con limitaciones. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tengo un problema con un video ese, así que vamos a eliminarlo, el problema. Ya. Bueno. A propósito, perdona, para un tema que está relacionado con esto de lo que estamos hablando de los abuelitos, podríamos ser, es el tema del FONASA, lo que propone. Es que el FONASA Plus. Por eso, aquí tenemos un asunto de FONASA que puede servir para hablar de este tema que está. Pero ponlo. Carlito, vamos con otro video. Ponlo del principio. La financiamos todos. FONASA, que encabeza el sistema público de salud, administra el 7% que todos aportamos más impuestos generales. Estos recursos financian atenciones similares para sus cotizantes que corresponden al 80% de la población, es decir, es solidaria. Por otro lado, las ISAPRES encabezan el sistema privado de salud que atiende al 17% de la población. Este establece barreras para que las personas ingresen cuando están sanas y pueden pagar, pero a medida que envejecen, enferman y se pensionan les cobran más, utilizándolas para lucrar, hasta que ya no les son útiles. Luego, los que son expulsados entran a FONASA donde nunca aportaron y quienes están allí financian sus enfermedades. Se genera un sistema de salud que excluye y discrimina a las personas con menos recursos socioeconómicos y con más gastos asociados. Por ejemplo, adultos mayores, personas enfermas y a las mujeres. Es decir, en Chile existe una salud para personas de primera categoría y de segunda categoría. Las propuestas más graves del gobierno son generar un fondo de compensación de riesgo entre las actuales ISAPRES que redistribuye los recursos según el riesgo, siendo solidaria solo entre ellas mismas, al igual como es el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Transformar en la práctica FONASA en una ISAPRE estatal que ya no financia los hospitales y consultorios, sino que obliga a competir contra clínicas y centros médicos para poder comprar servicios a públicos y privados según el mercado. Sin embargo, estas propuestas debilitan y desfinancian a todo el sistema público constituido por FONASA, los hospitales y consultorios, y continúa excluyendo a las personas con menos recursos y más gastos asociados. Nuestro sueño como Fundación Equidad Chile es que haya un fondo único y solidario, pero nuestra respuesta directa al gobierno es que no destruya el sistema público de salud, obligándolo a competir en el mercado. Y adicionalmente proponemos que exista un puente de solidaridad entre las ISAPRES y FONASA, a través de un fondo intersistema, y así que no se produzcan tres sistemas de salud solidarios de forma independiente, segregando a pobres, ricos y a las Fuerzas Armadas. El camino al derecho a la salud es largo, pero tenemos que dar un paso más y no retroceder. Bueno, este video explica un poco lo que quiere hacer o esta propuesta que viene ahora con el gobierno para una mejor salud, donde implica que la gente que está en FONASA, si quiere mejorar su atención en FONASA, va a tener que pagar 1 o 2% adicionales, o sea, en vez de ser 7% va a ser 8 o 9%. Pero eso va a ir en desmedro de de FONASA como tal, y FONASA, aclaremos, es quien atiende el 80% de todos los chilenos. Entonces, en el fondo quieren destruir FONASA. Claro, y los que menos tienen para variar van a ser los que más van a quedar desprotegidos. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno. ¿Tienes ahí el video? ¿No? ¿No? Ah, no. No. Ya. Bueno, pasemos a otro tema. Tema obligado, ¿cómo no comentarlo, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente con el tema de las libertades condicionales que se han dado en el último tiempo, que son hartas, más de 7, lo que pasa es que estas 7 fueron mucho más noticias porque fueron en 24 horas, cosa que no había pasado nunca.
un grupo de diputados anunció el inicio de un estudio para evaluar una posible acusación constitucional en contra de los ministros que permitieron esta excarcelación. La acusación está tomando forma. Esto está con el consenso de la bancada de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. ¿Ya? Sí, yo creo que toda la oposición está en esta línea y el Frente Amplio también. Bueno, la verdad es que yo no lo sé, por eso no lo digo. Yo digo lo que sé, lo que tengo frente a mí, que es básicamente que quienes están impulsando esta acusación constitucional son las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Radical. Correcto. Que creo que se van a sumar las otras, por supuesto, sin lugar a dudas. Ahora, todo esto por la oposición que hay a la libertad de criminales que han cometido delitos de lesa humanidad, que tengan este tipo de beneficios. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, esto podría haberse evitado. ¿Por qué? Yo entiendo y estoy de acuerdo con esta acusación, no es que no esté de acuerdo, pero hay que hacer un poquitito de historia. Resulta de que... Hacía 11 años. Sí. Resulta de que hace 11 años, como decía Claudio, el diputado Juan Bustos, hoy fallecido, presentó un proyecto de ley que buscaba que los delitos de violaciones a los derechos humanos, delitos de genocidio, delitos de crímenes de lesa humanidad queden exentos de beneficios de la ley actual vigente. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Esto fue aprobado, esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados de la época. Estoy hablando hace 11 años atrás en el gobierno de Michelle Bachelet. En el primero, correcto. En el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y después pasó a la Cámara del Senado. Pasó al Senado. Y ahí murió. Nunca más se supo. Y probablemente ese proyecto de ley, como muchos otros que sí benefician a la gente, le debe estar saliendo raíces, pasto y mujito en algún escritorio, en algún archivo, porque los senadores no aprobaron. Y ojo, que para que se aprobara este proyecto, que evitaba que esta gente de alguna manera tuviera los beneficios que tiene un delincuente común, por ejemplo, o un preso común, bastaba un quórum simple para la aprobación. Eso significa el 50 más 1 de los que están en la sala. Ni siquiera se requiere del 100%, no, solo de los que están en la sala en el momento en que es votado este proyecto. Y no pasó. Entonces, el tema es, y yo de verdad que estoy de acuerdo con la acusación constitucional, porque como explicábamos en un programa anterior de nuestro, Chile tiene aceptado y está publicado en el Diario Oficial el Protocolo de Roma, que habla de en qué casos y qué es lo que tiene que suceder para que estas personas se acogieran a algún beneficio. Y en el caso mínimo son 25 años de estar preso. Pero claro, las condenas en este país por estos crímenes son 5 o 10 años, entonces es casi para la risa, es casi para llorar, en realidad de vergüenza. La pregunta es, ¿por qué los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría se negaron a sacar esta iniciativa adelante, habiendo tenido permanentemente mayoría en ambas cámaras? Aclaremos aquí que la Cámara de Diputados lo aprobó. ¿Y qué pasó con el Senado? Porque lo lógico es que ellos, que fueron votados por gente de oposición a gobiernos de derecha, gente que de verdad tuvo personas que desaparecieron. Entonces, ¿por qué razón ellos no aprobaron este proyecto de ley? ¿Qué
pasó? Eso es algo más allá de que estemos de acuerdo o no con la acusación constitucional, que nos parece correcta. Creo yo que habría que mirar en primera instancia quién tuvo la posibilidad de evitar hace 11 años atrás que esto que está pasando hoy, que tal vez para una persona común y corriente, que no ha perdido un familiar, que no tuvo un detenido, que no tuvo una persona torturada en la época militar, no puede entenderlo, que no puede entender que una madre, un padre, o un hermano, o una hija, no sepa dónde está el cuerpo de esa persona y no pueda cerrar un ciclo y enterrarlo como Dios manda, para terminar con ese proceso. Tal vez esa persona no lo pueda comprender, pero esas personas que tienen ese dolor abierto, esa herida abierta, cuando pasan este tipo de situaciones que se abre aún más y ese dolor, esa pena y esa rabia vuelve a aflorar, tienen que recordar que esos por los cuales usted, señora, señor, votó para senador en su distrito del partido que usted creyó que lo iba a representar, ellos tuvieron en sus manos el evitar que estos criminales de lesa humanidad, criminales que torturaron, violaron, asesinaron y no han mostrado ni un arrepentimiento, pero que ni un arrepentimiento, hoy están libres. Los senadores que hace 11 años, en el primer mandato de la Michelle Bachelet, de la presidenta Michelle Bachelet, estuvieron ahí y pudieron evitar que esto pasara hoy, a ellos usted tiene que pedirles cuentas. Más allá de pedirles cuentas a los jueces, pero a ellos, porque ellos hace 11 años tuvieron en sus manos la posibilidad de negar que estas personas acudieran a la legislación normal y pidieran beneficios que cualquier reo común puede tener. Ellos no son reos comunes. Ellos asesinaron personas, torturaron casi en forma sádica. Y no han tenido ni un arrepentimiento, ni uno de ellos, porque ninguno de ellos ha mostrado ni una pizca de arrepentimiento. Yo puedo comprender cuando uno de ellos dice que se arrepiente de verdad, porque tiene que ser de verdad, pero ni uno de ellos lo ha hecho. Entonces, señora, señor, sí, la rabia es en contra de los jueces, pero también enfoque esa rabia en contra de aquellos que pudieron evitar que eso pasara, que fueron los senadores, que estaban en la época de Michelle Bachelet y después en el gobierno de Piñera y después otra vez en el gobierno de Bachelet hasta el día de hoy. Porque ese proyecto de ley está ahí, nadie lo eliminó, solo que quedó guardado en un cajón, porque alguien no era importante. A lo mejor los presionaron. O a lo mejor hubo un acuerdo. A lo mejor se pusieron de acuerdo. A lo mejor hubo plata de por medio. No sabemos. ¿Quién sabe? Pero está guardado en un cajón. Bueno. A ellos no les importó. Sí. Pero fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no podemos eximir de culpa a los jueces. Porque el protocolo de Roma fue publicado en el diario oficial, en consecuencia tiene carácter de ley de la República. Y ellos están para hacer cumplir las leyes. Yo no he dicho eso. De hecho, recordé que nosotros lo habíamos nombrado en un programa anterior que había sido, y de hecho fue publicado el 2009, el 1 de agosto del 2009 en el diario oficial. Por lo tanto, y en ese escrito dice que debe ser considerado exactamente igual como si fuera una ley interna del país. Correcto. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta. Y esto los jueces deben saberlo. Es su obligación. Si no lo están considerando o tomando en cuenta, simple y sencillamente es por alguna razón. Apremios, presión, coima, vaya uno a saber. Pero pueden ser todas, tal vez. Ahora, una cosita cambiando un poco de tema. Hay organismos internacionales que se han pronunciado
por la criminalización contra el pueblo mapuche. Por ejemplo, Amnistía Internacional dijo textualmente que las autoridades chilenas están usando la ley antiterrorista para llevar a personas mapuche a juicios injustos, estigmatizándolos y criminalizando a sus líderes. Ellos dicen, es inaceptable que el Estado chileno persista en llevar a personas mapuche a juicios que no otorgan las garantías del debido proceso, haciendo uso de una ley antiterrorista reiteradamente criticada. En vez de estigmatizarles y violar sus derechos, las autoridades deberían tomar medidas decisivas para erradicar la discriminación en su contra. Sí, correcto. Ahora, yo aquí quiero aclarar un punto, ya sea en el tema mapuche o en el tema de estos criminales. El Poder Judicial, sus magistrados en general, salvo raras excepciones, que te sobran dedos de la mano, siempre, de una u otra manera, han favorecido a los criminales, de toda clase, hablemos de toda clase, porque por ejemplo, dentro de la ley habla, si una persona mata a alguien, dice, pero tuvo una intachable conducta anterior, pero mataste a alguien, ¿qué te importa la intachable conducta anterior? Pero es parte de lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Y eso básicamente es para relajar las condenas y para rebajar las condenas. Entonces, siempre la justicia chilena siempre ha tenido esto de un poco bajarle el perfil a lo que a los delitos cometidos. No es nuevo. Y bueno, y en el caso de los mapuches es simple y sencillamente aberrante lo que pasa. Sí, hubo una carta también de la ONU que también decía lo mismo. Sí, también, o sea, no es la ONU necesariamente, sino que es el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que también está solicitando, esto fue el 10 de agosto, está pidiendo a Chile que no se aplique la ley antiterrorista al pueblo mapuche. Ojo, hay que recordar que la ley antiterrorista que hoy se está aplicando es la misma ley antiterrorista que funcionaba en época de dictadura. Porque el señor Piñera, una vez asumido su presidencia, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace, es cambiar, arreglar y modificar la ley antiterrorista donde se aceptan testigos encubiertos. Cualquier persona puede venir, no te muestran a ti el nombre, quién es, ni nada, y te acusa de algo y lo dan por hecho de que es así y te arrestan. Esto pasaba en época de dictadura y hoy la ley antiterrorista que se le aplica a los comuneros, porque generalmente se aplica a los comuneros y a los líderes de las comunidades mapuches, es exactamente lo mismo, con testigos encubiertos. Y eso no está permitido. Por eso la ONU dice y habla que son inquietantes las informaciones sobre los abusos policiales a los integrantes de el pueblo mapuche. Lo otro que dice es que no se puede permitir que, por ejemplo, ellos mismos detengan a alguien, no haya una orden, no hay una orden de por medio, no se muestra una orden de cateo, de registro, y estos 3 días que tienen legalmente para llevarlo ante un juez, ellos lo alarguen a 10 días, sin ninguna razón. Porque lamentablemente no tienen ningún derecho. Lamentablemente los abogados que defienden a los pueblos originarios y a sus detenidos han tenido que llegar a la justicia internacional para que de alguna manera obtengan respuesta. Sí. Porque si no, simple y sencillamente no son escuchados. Han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional y a la ONU. Es la única manera de que tengan eco sus observaciones. Exacto. La verdad es que la animosidad que tiene el gobierno y el Poder Judicial presionado por el gobierno, porque no me hablen de que hay 3 poderes en el Estado, porque eso es absurdo, eso es de niño chico, no existe eso.
Entonces, el gobierno y el títere que se ha convertido hoy día, el Poder Judicial, que otrora tenía un cierto prestigio a nivel internacional, y hoy día los jueces de primera instancia, los fiscales, y hasta la Corte de Apelaciones son manipuladas. Y hoy día la Corte Suprema, que era el último bastión, con esto de la liberación de los criminales, nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin justicia. A ver, yo no tengo una muy buena opinión de la justicia, por lo tanto, hace rato que nosotros no tenemos justicia en este país. Hace rato que yo vengo repitiendo en este programa y me hago cargo de lo que digo, que la justicia, si yo tengo suficiente dinero para poner en la mesa, funciona como yo quiero. ¿Qué es lo que ha pasado? No una, muchas veces, en todo tipo de sistema, para los políticos, los empresarios, para todo aquel que tiene poder finalmente. Sí. Si no, es cuestión de mirar la historia de nuestro presidente. Cuando hubo un desfalco en el Banco de Talca, lo sacaron del país, la CIA, el papito. Y fue declarado reo, porque de hecho fue declarado reo. Y lo sacaron, condenado. Se fue condenado y ahí está el presidente y con la feroz yaya. Y sin embargo es presidente. Que yo sepa, un presidente debiera ser intachable, pero claro, en este país no hay político intachable, así que nos quedaríamos sin presidente, pero bueno. Lamentablemente la justicia no existe, tal como tú decías, no se puede hablar de tres poderes, yo hablaría de uno solo, el poder presidencial. Nosotros estamos bajo un régimen presidencialista, por lo tanto el presidente por decreto puede cambiar lo que él quiera. Puede apresurar cualquier proyecto de ley, le pone premura o apuro y urgencia, y el Senado y la Cámara de Diputados tiene que en 48 horas despacharlo. Entonces, ¿dónde están las facultades que de acuerdo a la Constitución nuestra de la República de Chile, si todavía fuéramos república, tienen los senadores y diputados? No existen. Si el gobierno o el presidente quiere apurar algo, lo apura y ya. Correcto. Y ya. Bueno, pero para que nuestros telespectadores no se confundan, el presidente obedece a un poder superior, que es el poder del dinero. Bueno, ya lo hemos hablado acá. El poder del señor Luxinger, que le preguntaron si podía liberar o no al Machi Celestino para que fuera su rehue. Salió en toda la televisión abierta, en forma grosera, digamos. Nosotros sabemos que es así porque tenemos muchas evidencias, pero eso ya fue un descaro. Entonces, sí. Eso ya fue la evidencia ya a todas luces del asunto. Ahora, la animosidad contra los mapuches quedó en evidencia una vez más con un altercado, entre comillas, que hubo entre el ministro Sergio Muñoz y el ministro del Interior. El ministro el ministro de la Corte, el ex ministro de la Corte, Sergio Muñoz, le dijo al ministro del Interior por qué no utilizaron al Consejo de Defensa del Estado, que es lo que corresponde para procesar a los mapuches, y no abogados contratados de forma independiente con el objetivo de que perseguir a los mapuches, inculparlos y condenarlos. Ahí es donde... Ahí va quedando en evidencia las cosas que nosotros venimos diciendo. Lamentablemente sí. Que no somos los únicos que las decimos en todo caso. No, correcto, estamos de acuerdo, pero por eso te digo, aquí la justicia no existe. Lamentablemente en este país, señora, señor, si usted cree que alguna vez cuando demande algo a alguien, menos en este gobierno que está dejando al CERNAC sin la posibilidad de hacer demandas colectivas como lo había hecho antes, este gobierno que está desmantelando los tribunales que tienen que ver con la protección de la vida natural de nuestro ecosistema, también lo está dejando sin la posibilidad de demandar a las grandes empresas cuando no cumplan lo que han pactado. ¿Qué se puede esperar? Sí. ¿Qué se puede esperar? Si en realidad no podemos esperar nada distinto. Lamentablemente no se puede. Durante este gobierno, especialmente en este gobierno, las cosas se van a ir colocando cada vez peor. Sí. Porque manda el dinero. Y aquel que tiene dinero
no se conforma con lo que tiene, quiere más. Y no le va a preocupar lo que le pase a usted, a mí o a los abuelos en este país. El gobierno no quiere entender que las pensiones, como contábamos al principio, están matando a los abuelos. Personas que dieron una vida de trabajo, que impusieron para tener una vejez digna. Tienen que trabajar teniendo 70 años, 80 años. Tienen que seguir trabajando porque si no se mueren de hambre. Y todavía los genios del gobierno han dicho que deberían, creo que el ministro de Hacienda las personas deberían jubilar a más edad para tener mejores pensiones. Sí, claro. Para sacarle más plata. Bueno. Realmente impresionante. Y para guinda de la torta, en realidad, guinda de la torta, porque la verdad es que a mí no me sorprende, me da rabia, vergüenza, me da de todo un poco. La próxima semana, todos sabemos, es 15, feriado, un feriado religioso. Y nuestros honorables senadores y diputados se han regalado 2 días feriados, el 16 y el 17. Se pusieron de acuerdo y según ellos, para justificar esto, hablan de que no quieren cortar la semana legislativa. Ahora yo pregunto, ¿se le irán a descontar estos días? ¿Será con sin permiso, sin goce? Permiso sin goce de sueldo? Digo yo, ¿no? Porque si usted, señor, pide permiso en su trabajo, se lo van a descontar. Y a ellos se les paga con todo el impuesto que pagamos todos nosotros. Estoy hablando de impuesto ese que se paga cuando usted compra cualquier cosa. Ese impuesto va para pagar los sueldos de ellos. Ahora, yo y toda la sociedad, todos nosotros los ciudadanos, deberíamos exigir que si ellos no trabajan 2 días, que son hábiles, y que todo chileno tiene que trabajar, salvo que tenga vacaciones, ellos deberían descontarles esos 2 días. Y ojo, fíjese, hablábamos delante de una ley que hace 11 años está durmiendo en alguna parte. Y para esto, un par de horas y se pusieron de acuerdo. ¿Y a quién beneficiaba? A ellos. Para eso no les cuesta mucho. No les cuesta mucho. Y recuerde que estas personas ganan 14 millones de pesos. Los diputados. Por, ¿cómo es que se le llama? La dieta parlamentaria. 14 millones de pesos. Y se regalan 2 días. Y están peleando por el sueldo mínimo que no puede subir 10.000 pesos. No, están ofreciendo 6. 6.000 pesos. Señora, señor, abra los ojos y dése cuenta. La próxima vez que usted vaya a votar, vote nulo. Porque ni uno de esos parásitos que están ahí van a hacer algo por usted. Van a hacer algo por ellos, tal cual como ahora. 2 días de regalo. Y la próxima semana le vamos a tener la información si efectivamente se va a descontar o no se va a descontar, porque vamos a averiguar eso, para que sepamos la clase de sinvergüenzas y ladrones que tenemos ahí en el Parlamento. Bueno, a propósito de Parlamento, tenemos un tema que no vamos a cambiar un poco el tema. Tenemos una avalancha de tratados de libre comercio de esta nueva generación de tratados en el Parlamento, ¿ya? Y realmente los diputados y senadores han hecho un papel, sobre todo los diputados, paupérrimo en este tema, tú lo sabes muy bien. Sí. Y bueno, y para eso, para comentar un poco de eso, tenemos un video de una intervención del senador Navarro en la discusión del tratado del TLC con Uruguay que se votó esta semana en sala. Ahí está. Vamos con un video. Gracias, señor presidente. Jorge Mate Luna es inocente y lo vamos a aprobar. Señor presidente, un nuevo TLC para Chile.
Chile es el país del mundo con más tratados de libre comercio, 26, que abarcan las 64 economías mayores del mundo, el 85% del PIB mundial y un total de 4.600 millones de personas en todo el mundo. Además, hemos participado en todo tipo de alianzas, la Alianza del Pacífico, en el acuerdo del TTP. En definitiva, señor presidente, ¿ha habido una evaluación del efecto sobre la economía nacional de los tratados de libre comercio? ¿Cuáles de todos estos han sido beneficiosos? ¿Cuáles no lo han sido? ¿Y por qué tenemos que seguir firmando tratados de libre comercio? Al parecer, esto es tan importante, señor presidente, que no se encuentra en la sala ni el ministro de Hacienda, ni el ministro de Economía, ni el ministro de Relaciones Exteriores. Es tan importante que el Ejecutivo ni se digna en venir a la sala del Senado cuando hay un tratado tan importante como aquí se ha señalado en la sala con la República Oriental del Uruguay, que merece mi más profundo respeto. Entonces uno dice, aprobamos en el Senado estos tratados de libre comercio que no tienen ningún debate en específico. ¿Cuántos de los senadores saben exactamente qué se trata este tratado con Uruguay? Yo les quiero decir que tenemos con Uruguay un tratado de 1916 sobre el reconocimiento para el ejercicio libre de la profesión de la medicina. 1916. Cumplió hace 2 años 100 años. Señor presidente, y Chile no lo reconoce. No se le reconoce a los médicos uruguayos que pueden ejercer libremente en Chile sin rendir el EUNACOM, el CONASEM. Sin embargo, la reciprocidad sí es uruguaya. Y un médico chileno puede ejercer en Uruguay sin dar ningún tipo de examen, pues hay un tratado de más de 100 años con Uruguay que sí se lo reconoce. Tuve la oportunidad de estar en Montevideo con el ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de Economía, con el ministro de Salud, y Uruguay nos decía, no sabemos por qué Chile no reconoce este tratado, sabiendo que le faltan médicos y que miles y miles de chilenos mueren diariamente, anualmente, porque no hay apoyo para la lista de espera. Se mueren en una lista de espera. Más de 100.000 chilenos han fallecido en los últimos 10 años, esperando una operación quirúrgica o esperando un médico especialista. Entonces, tenemos un tratado de reciprocidad en intercambio de órganos. Las cifras de los donantes de órganos en Chile siguen cayendo. Aun cuando muchos hemos puesto en nuestro carnet, hemos dado la autorización para ser donantes de órganos, hay una situación cultural en Chile que hace que esto vaya disminuyendo. Y tenemos un tratado con Uruguay que permite que si hay un órgano disponible en Uruguay para salvar una vida en Chile, este tratado se utilice, se consulte a la autoridad uruguaya, se monte un avión y llegue el órgano a Chile para salvar la vida de un chileno. Y tampoco se utiliza. Entonces, señor presidente, uno dice, los tratados de libre comercio en este momento sirven. Tengo la segunda, martes 7 de agosto del 2018 en mis manos, que dice el señor ministro Felipe Larraín, más quiebras y menos expectativas, el desafío económico del gobierno. O sea, más quiebras, aumentó en un 47% la quiebra de empresas al primer semestre del año 2018 y las expectativas son cada vez rebajadas. El desempleo ha subido, señor presidente, pero el IMASEC y las cifras económicas dicen que hay mayor generación de riqueza, pero no hay más empleo. Es decir, el modelo concentra, las empresas obtienen utilidades, pero no hay inversión. Lo que se nos prometió en materia política por este gobierno, prometió bastante poco, programa económico no tiene, lo está construyendo, programa social no tiene programa de gobierno, este gobierno, no tiene programa ni económico ni social, pero como lo va construyendo en el camino, efectivamente dijo cosas durante la campaña, dijo que iba a crecer la economía no crece. Dijo que iba a haber más empleo, no hay más empleo. Dijo que iba a haber mejor expectativa, que como Piñera era un gran empresario, y los empresarios iban a confiar más en Piñera porque era empresario. Y por último, porque era rico y no iba a robar. Tampoco, iba a haber menos corrupción. Pero los empresarios chilenos no invierten. Y tenemos un ministro de Economía, el ministro Valente, que llama de forma inédita, a que los chilenos con plata, a los empresarios, vayan a invertir fuera de Chile. No hay ni un registro en la historia de este país en que un ministro de Economía llame a los empresarios chilenos a invertir fuera de Chile. Todos los gobiernos, todas las economías lo que hacen es traer capital extranjero para que se invierta en Chile, pero el ministro de Economía nuestro llama a que los empresarios chilenos inviertan en el extranjero.
y el presidente de la República dice que es una anécdota. Entonces, señor presidente, mi pregunta es, el señor presidente de la República, con todo respeto, ¿considera una anécdota también este Tratado de Libre Comercio? Porque es un ministro atrás, y ojalá la Cámara del Senado pudiera enfocar, vacío todos los asientos, ni un solo ministro, de ningún tipo. No hay importancia entonces para los Tratados de Libre Comercio, no hay valoración. Hay apenas, señor presidente, la lectura de algunos senadores que estuvieron en el tema, pero no ha habido debate. No ha habido debate. Si los Tratados de Libre Comercio, señor presidente, uno los puede votar a favor o en contra, y yo lo voy a votar en contra, por cierto, pero no los puede modificar. Son parte de las potestades de la monarquía presidencial, de esta herencia, señor presidente, española, monárquica, de la corona, en que en definitiva el presidente lo resuelve todo y no hay participación, no hay modificación. Y como la verdad, señor presidente, no hay a quien preguntarle, porque yo no soy experto en economía, estudié filosofía, señor presidente, estudié educación, no hay a quien preguntarle en la sala del gobierno para qué nos sirve el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, por qué es beneficioso para Chile, y la ausencia, la omisión, me habla muy claro. No hay interés del gobierno en este Tratado de Libre Comercio y no hay quien nos explique. Señor presidente, yo he pedido muchas veces en esta sala, cuando mandamos la tropa a Haití, lo dije 10 veces durante los más de 10 años que estuve en Haití, quiero un informe político si la presencia de tropas chilenas en Haití beneficia a la democracia de Haití o vamos a reemplazar lo que Estados Unidos omitió, porque toda América Latina estuvo en Haití, pero Estados Unidos, que invadió Haití a principios de 1900 y dejó efectivamente su huella de un país retrasado, no mandó ni un solo mariner a Haití. Y cuando pedíamos explicación política, se me decían que era reservada. Cuando pedí sesión secreta para escuchar un informe político, no un informe de cuántos soldados, de cuántos patrullajes, de cuánto combustible gastamos, de cuántos haitianos atendimos médicamente, todo ello muy importante y solidariamente, y nuestras Fuerzas Armadas cumplieron una gran tarea y una gran labor, que tuvo como resultado, digámoslo francamente, que los haitianos se enamoraron de Chile y se vinieron en masa a Chile, porque nos portamos muy bien con ellos, y conocieron a Chile, y sabían que esta era una democracia sólida, una democracia solidaria, con gente buena, y se vinieron como todos lo conocemos, sin ningún tipo de regulación. Entonces, yo digo, señor presidente, si queremos aprobar Tratado de Libre Comercio, por lo menos el gobierno haga el esfuerzo de intentar convencernos. Porque entiendo que aquí no hay orden de bancada ni orden de partido. Y entiendo que la Comisión de Hacienda y la Comisión del Senado no han entregado un informe oficial. Y como no hay informe del gobierno, uno tiene que tenerse y tiene la legítima duda de saber si su voto va a contribuir a que alguna empresa chilena quiebre, porque siguen quebrando las empresas internacionales y chilenas, si se va a perder algún empleo con este Tratado de Libre Comercio o se va a generar más empleo, no lo sabemos. Es por ello, señor presidente, que considero una irresponsabilidad del gobierno no estar presente a la hora de un tratado que todos dicen que es muy importante, tan importante que nadie vino. Me importa tu cumpleaños, te felicito, pero no puedo ir. Y mandaste a alguien, no, tampoco mandó regalo, está bien. Sé que me consideras, no mandaste regalo, no viniste, no me saludaste por teléfono, en definitiva, pero te quiero igual. Señor presidente, yo creo que el Senado debe exigir mayor respeto y mayor dignidad. Este es un Senado que muchas veces se pone de rodillas frente al Ejecutivo. Y si el Senado quiere votar un Tratado de Libre Comercio sin conocer absolutamente nada de qué significa, senador Soria, qué significa para Iquique el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, ¿en qué va a beneficiar la zona franca de Iquique? ¿La va a afectar o no la va a afectar? Bueno, uno tiene derecho a saber si Magallanes también va a verse afectado positivo o negativamente. En definitiva, si Talcahuano va a tener más recales de buque o si Asmar va a tener más reparaciones de buque, para poder votar con conciencia, con tranquilidad, de que el proyecto del Tratado de Libre Comercio con Uruguay sí beneficia a Chile. Esto suscitó un gran debate, incluso un quiebre en el Frente Amplio de Uruguay, un quiebre en aquellos que se oponían, en aquellos que estaban en contra. Y el costo que pagó el gobierno de Uruguay fue tremendo para aprobar este proyecto en Uruguay. Es probable que se apruebe en Chile, pero yo voy a votar en contra. Voto en contra, señor presidente. Patagonia sin represas, nueva constitución ahora, no más AFP, he dicho. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el senador Navarro, salvo que él habla de democracia. Y yo personalmente creo que no tenemos una democracia.
porque seguimos viviendo bajo la misma constitución que teníamos en época de dictadura. Y se gobierna por decreto. Y se gobierna por decreto. Por lo tanto, no es una democracia. No es una democracia cuando las organizaciones sociales no son tomadas en cuenta para cosas tan importantes como la educación, la salud, la inversión y el destruir nuestros ecosistemas a través del país entero, la contaminación de las aguas por la inversión de la minería. Las comunidades no son consultadas, por lo tanto no es una democracia. Nos dicen que estamos en una democracia, pero mientras tengamos la misma constitución que en época de dictadura, mientras este gobierno y todos los gobiernos puedan gobernar por decreto como lo hacía el dictador Pinochet, no estamos en dictadura. Simple y sencillamente no estamos en dictadura, no estamos en democracia, perdón, estamos en dictadura. Y el Parlamento, así como el Poder Judicial, que supuestamente son independientes, no lo son. Sí. No cuando el presidente decide colocar urgencia a un proyecto de ley y no cuando el presidente tiene injerencias en cambiar, por ejemplo, o eliminar la palabra cohecho para que ministros, para que políticos, para que empresarios no se vayan presos. No hay independencia, no existe. Eso es una falacia. Y además somos tan estúpidos que somos el único país del mundo que, diciendo que somos una democracia, no tenemos derecho al agua. El agua, que es un bien que cae del cielo, está privada en este país. Es insólito. ¿Sabes que los extranjeros se ríen de nuestra cara, de nosotros? Hay una cantidad de artículos de países de Europa y de todas partes del mundo, sí, que se ríen en nuestra cara de nuestra estupidez. ¿Y qué tenemos que decirle nosotros? Tienen toda razón. Si somos estúpidos, le estamos regalando el agua a los privados y a los extranjeros. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Este es el país en el que vivimos, pero yo insisto, no es una democracia. Sí. Lea usted, señora, señor, la Constitución y se va a dar cuenta. Eso es herencia de la dictadura. Ni un gobierno post-dictadura, Concertación, Frente Amplio, ni uno de ellos, Nueva Mayoría, ni uno trató, ni quiso hacer un cambio. Y ellos siempre tuvieron, la oposición siempre tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por lo tanto, podrían haberlo hecho. Y no lo hicieron. No hubo voluntad. O no quisieron, o los presionaron, o los compraron. Usted elija. Bueno, nosotros pusimos ese video del senador Navarro y les mencionamos de que había una avalancha de TLC en el Parlamento, tal como constatamos ahí en los dichos del senador Navarro. Hay varios otros TLC que están en la Cámara de Diputados que todavía no llegan al Senado. Tuvimos esta semana sí, una luz de esperanza con una resolución que sacaron los diputados, que se aprobó con 76 votos a favor y como 40 en contra, si no me falla la memoria. Sí. Una resolución de los diputados, la 119, que decía que ellos pedían a la Cancillería, correcto, corrígeme si estoy equivocado, de que exigían de cierta manera como fiscalizadores, que se supone que son, de que no se aprobara ningún otro TLC de estos TLC de nueva generación hasta que no hubiera un verdadero estudio de impacto en educación, en impacto real en nuestro país, en la gente. Y eso nos pareció, a nosotros nos llenó de alegría, porque fue un pequeño triunfo de las 120 organizaciones que forman la plataforma Chile Mejor Sin TLC, pero al día siguiente tuvimos una decepción.
Al día Porque siguiente se votó en sala. El TLC con Indonesia, creo que, Sí. se aprobó. Por 105 Entonces, los mismos votos. diputados que habían votado por esta resolución aprobaron el TLC con Indonesia. Entonces, es un circo esta cuestión, no sé. A ver, yo no sé si es un circo. Es lo que ellos han hecho siempre. Dicen lo políticamente correcto para que la gente se quede contenta y vuelva a votar por ellos, porque perder ese puesto es perder hartas lucas, porque estamos hablando de que son hartas lucas, y todos los privilegios que conlleva el puesto de diputado y senador, ¿no es cierto? Porque aclaremos que son honorables. Yo la verdad es que les quitaría el título por todo lo que hemos sabido de que estos honorables hacen. Y lo hacen por eso, lo hacen en el fondo para quedar bien con la gente, y como en general las personas trabajan, no tienen tiempo de ver las sesiones en la Cámara, porque lamentablemente la gente trabaja de sol a sol. Si nos hemos convertido en esclavos, trabajamos de sol a sol, gente que se levanta a las 4:30 de la mañana, que llega a las 9:30, 10 de la noche a su casa. ¿Y en qué minuto vas a ver ese tipo de cosas? No tienes tiempo, y porque no te da el cuero para más, ¿y para qué estamos con cosas? Entonces después, cuando saben que la gente no va a ver eso porque no puede, porque no tiene la capacidad para poder hacerlo después de una jornada enorme de trabajo, entonces ellos hacen ¿qué? Lo que les han pedido que hagan, aprobar todos los tratados de libre comercio, porque esa es una orden que viene más allá del presidente, es una orden que viene del gran poder económico, de la élite económica, de las grandes transnacionales, de quienes mandan hoy Ellos en el son los que mundo. mandan. Entonces, a ellos tienen que hacerles caso. Sí, ¿para qué Así estamos es. con cosas? Así funciona. No hay de otra. Ahora, seguiremos peleando, nosotros que participamos en la plataforma Chile Mejor Sin TLC, para que eso no ocurra, para que de verdad cumplan eso que votaron en la resolución 119, de no firmar otro tratado hasta que no haya estudio. Se los vamos a sacar en cara. Ojalá y así sea, pero vamos a seguir pataleando, porque lo último que nos queda es el derecho a pataleo y la lucha porque esto no pase, y lo seguiremos haciendo. Bueno, el tiempo pasa volando. Nos vamos a despedir, le vamos a dar las gracias nuevamente al Canal 8 por darnos esta ventana, a usted, señora, señor, por tenernos la paciencia de escucharnos, y todo lo que nosotros decimos, les pedimos, no nos crea, busque, investigue en internet, no en televisión abierta porque no va a salir, pero busque en internet, toda esta información existe, está, y también están todas las resoluciones tomadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, búsquelo, están. Yo sé que es complicado, usted que trabaja, señora, señor, es complicado, pero dése el tiempo de repente el fin de semana con el Lolo o la Lola, el joven que sabe harto más de computación, que le muestre, que le busque, para que usted vea que esto que decimos es verdad. Hágalo por el futuro de sus hijos y sus nietos. Si no lo hace por usted, hágalo por ellos. Bueno, queridos telespectadores, les damos las gracias por habernos aguantado. Y aquí estamos, esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.